Bienvenidos a Con Propósito, un espacio donde las historias transforman, donde las historias cobran vida, edifican y conectan con el corazón de Dios. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un hombre cuya vida ha sido marcada por la fidelidad, por el servicio y por la pasión por el Evangelio. Hoy estaremos compartiendo con el pastor Guillermo Navarrete, un siervo de Dios con más de 5 décadas de formación, 5 décadas de ministerio que han comenzado en el año 1976, cuando ingresó al Instituto Bíblico, donde combinó esa preparación teórica con la preparación práctica ministerial. Desde el año 1978 inició su labor pastoral fundando iglesias en diferentes ciudades como Chihuahua, Monterrey, Coahuila, extendiendo posteriormente su ministerio a las naciones de Centroamérica, Latinoamérica y bueno, como Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, Venezuela, México, países donde ha estado también proclamando la palabra del Señor. Su enfoque, el evangelismo. Y el discipulado ha sido clave desarrollando ese modelo de crecimiento basado en las células, comenzando en los hogares, comenzando en los caseríos y consolidando congregaciones y establecer templos. Durante más de 25 años ha estado enseñando de manera ininterrumpida y hoy está con nosotros. Actualmente reside en Monterrey, Nuevo León, es padre de 3 hijos y continúa dedicado a nivel internacional, participando en convenciones, fortaleciendo liderazgo cristiano, y está con nosotros el día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida al pastor Guillermo Navarrete desde Monterrey, México. Buenos días, mi pastor Luis Torres le saluda a su hermano en Cristo Guillermo Navarrete. Le agradezco a usted esta distinción. Admiro la visión del Ministerio Internacional Centro de Fe y admiro mucho el deseo suyo por servir, por apoyarnos. Y pues mire, es una bendición poder saludarle desde Monterrey, Nuevo León, México, mi pastor Luis Torres. De verdad que un privilegio, teníamos días, dicen por acá en Ecuador, a los tiempos, teníamos días que no nos mirábamos, no nos veíamos, pero bueno, la tecnología ha sido una bendición para nosotros definitivamente. Hoy vamos a comenzar tocando y bueno, dándole la bienvenida, las gracias también, mi amado pastor, porque sé que en medio de esas ocupaciones, de todo lo que tiene, pues el tiempo es cortico, su agenda es bastante complicada. Pero quisiera que nos comenzara contando cómo fue ese llamado inicial en su vida, que lo llevó a comenzar en el ministerio en ese año 1976, como lo tenemos reseñado acá en la producción. ¿Cómo fue ese llamado inicial? ¿Cómo recibió Guillermo Navarrete y en qué condiciones recibió el llamado a los pies de Cristo? Yo era un joven de 14 años en aquel 76. Yo tenía 14 años solamente. Y un domingo, al estar en el culto, el pastor dijo: oremos porque el sábado salen para Monterrey. Yo estaba en otra ciudad, en la ciudad de Puebla. Dijo: oremos porque el sábado salen para Monterrey algunos jóvenes que van a la escuela bíblica. Yo jamás había escuchado de escuela bíblica y aunque yo era muy joven, a mí me llamaba la atención la forma como ellos hablaban, la forma como ellos se expresaban de la Biblia. Y yo fui con el pastor y le dije: pastor, ¿qué es una escuela bíblica? Y me dijo: es un lugar donde se van a preparar los jóvenes que quieren predicar. Y él me hizo la pregunta más interesante. Me dijo: ¿quieres ir? Le dije: sí, sí, sí Tremendo. quiero ir. Y me hizo mi carta de recomendación. Y así fue, mi estimado pastor Luis Torres, como aquel jovencito de 14 años. Se permitían de 18 años, no de 14. Pero yo llegué con 14 años y el director, cuando me dijo qué edad tiene, le dije: tengo 14. Me dijo: le voy a dar su pasaje de regreso, usted se va para Puebla, no puede quedarse. Y yo lo negocié con el director. Le dije: deme un mes de prueba. Si en ese mes yo no puedo cumplir con las expectativas, yo entiendo que debo regresar. Y justo al mes me llamó a su oficina, me dijo: venga. Y me dijo: se queda usted en carácter de estudiante. Me han dado muy buenas referencias suyas. Así es que, mi pastor, allí inició esta historia.
Pero fíjese que prácticamente un niño, 14 años es un niño. ¿Qué diferencia puede encontrar usted en esas generaciones, ¿no? De ese año 1976, cuando estaba saliendo de ya prácticamente de la adolescencia, con la juventud del día de hoy, de esa edad de 14, 15, digamos así, esta vorágine de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de la educación, digamos que cibernética, cuando nuestros jóvenes están siendo dominados por tanta información. Fíjese que esa pregunta a mí me parece muy interesante por una razón. Porque en aquellas épocas nuestros padres nos formaban sabiendo que lo que ellos sabían, nosotros teníamos que aprender. Es decir, un campesino tenía que enseñar a su hijo a ser campesino. Un carpintero sabía que tenía la obligación de ser carpintero. Y esas generaciones, Pastor Luis, era obligatorio ponerle atención a los papás y trabajar con ellos en lo que fuera, en la mecánica, en la carpintería, en la albañilería, en el campo, pero era preciso trabajar. Con el paso de los años, las generaciones, yo veo que ya los hijos no tienen nada que ver en lo que trabajan sus papás. Los papás hemos optado porque nuestros hijos vuelen con alas propias, y entonces en ese devenir de los años se perdió algo que es muy importante: hacer responsables. Nosotros a las 5 de la mañana teníamos que ir ya con mi papá, porque teníamos que empezar a trabajar tan pronto como amaneciera. Ahora no. Ahora a los niños se les pone una alarma, la mamá los tiene que ir a mover para que se despierten, si no el niño no se despierta. Yo veo que esa falta de responsabilidad, tanto en los padres como en los hijos, nos ha perdido, y eso hace una gran diferencia, porque entonces el muchacho va a la escuela porque lo despertaron, va al trabajo porque lo despertaron, Así es. va a cumplir porque alguien lo mandó, porque él no quería ir, por cuanto ni siquiera se había despertado. En aquellos años de mi infancia, no, bastaba con que le dijeran a uno una sola vez, y era ley que se tenía que hacer. Así es, así es. Fíjate en el entorno que te coloco, mi amado pastor, este entorno de las redes sociales, de la democratización de la información, le han llamado la globalización de la información a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes contenidos que se crean. ¿Cómo piensas tú, como ministro, como hombre de Dios, como papá, que eso ha afectado el crecimiento también de esta nueva generación? ¿Cómo lo ha influenciado? Esta generación que estamos viviendo tiene demasiada información que si los jóvenes, nosotros pudiéramos canalizarlos. Por ejemplo, cuando mi primer hijo estudió para ingeniero, y tenía él que consultar grandes volúmenes, grandes libros para sacar adelante sus proyectos que le encargaban. Ya el más pequeño de mis hijos ya no tuvo necesidad de recurrir a libros, aunque yo soy un afecto a los libros. Yo creo que si algo bueno pasó en el mundo fue que tuviéramos un libro, porque hasta la palabra de Dios quiso que la tuviéramos en un libro. Yo fui vendedor de libros, entonces yo amo un libro. Pero sin embargo, mi muchacho más pequeño, él ya tuvo la tecnología, él ya tuvo la manera de ya no pasar tantas horas buscando un rastro en el libro, porque él solamente le pedía a Alexa, o no sé cómo se llama la muchacha, a Siri, y entonces la muchacha era su servidora que le daba el dato que él necesitaba. Si los muchachos dejaran de pasar tanto tiempo jugando a esas maquinitas, cosas que no les dan nada, simplemente les quitan el tiempo. Si nuestros jóvenes, si nuestra generación actual, si los jóvenes de nuestras iglesias
usaran la tecnología que tenemos, tecnología de punta, si la usaran para avanzar en sus estudios, para mejorar en sus puntajes, tendríamos una iglesia muy firme, tendríamos una iglesia muy estable, con una visión grande. Pero qué triste y lamentable, porque yo veo que se pasan muchas horas nuestros jóvenes jugando, y el mundo no se construyó jugando, el mundo se construyó ya sea estudiando, trabajando. Ese es el mundo que se construyó desde siempre. Ahora se está perdiendo esa identidad del hombre pensante. Wow, Qué tremendo, bueno, tremendo eso. qué bueno que la generación actual pudiera preguntarse por qué dice la Biblia que Dios me creó a su imagen y semejanza. ¿Qué pregunta sería motivadora para esta generación? Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue justo en el acto pensante. El único ser en esta tierra que puede decidir y transformar es el hombre por la actividad pensante. Sabes que días atrás tuve la oportunidad, muy sabio eso, mi amado pastor. Mire, días atrás tuve la oportunidad de entrevistar a una poetisa. Bueno, ella escribe hace tiempo, la conozco hace algunos años, y conversábamos acerca de esta nueva temporada, o el New Age, que ha llamado la juventud, ¿no? Eh, pues cada quien desde su punto de vista cree tener la razón. Los jóvenes desde su punto de vista creen tener la razón. Hablaste de dos personajes allí que también han sido partícipes dentro de los programas, que son Alexa y Siri, la parte de la inteligencia artificial. Y me decía esta poetisa que hay una gran divergencia ética en este tiempo, porque incluso a los pensadores se les está impidiendo pensar, que a la gente que crea se les está impidiendo crear, porque ellos simplemente meten un comando de voz o meten una solicitud, y estas inteligencias artificiales son capaces hasta de crearle libros, y hay esa guerra dentro del mismo sistema, dentro del mismo gremio de escritores, poetas, porque es que la gente no sabe quién está escribiendo realmente, quién está creando o quién está creando a través de la inteligencia artificial. Y he visto que en los púlpitos también la inteligencia artificial se ha montado, apóstol. Entonces quisiera que nos tocara eso también acerca de esa divergencia ética, porque es que no es igual sentarse, escudriñar la palabra, que meter un comando o meter una solicitud y decir que una inteligencia artificial te arme una prédica, que eso lo puede hacer, o que te haga un libro. Fíjese, mi estimado Luis, y yo soy un viejo chapado a la antigua, y cuando yo empecé a entender eso de la inteligencia artificial, me fui a investigar los padres de la inteligencia artificial, y aunque no soy una autoridad en esa materia, pero me llamó la atención que los creadores de la inteligencia artificial son satánicos. Son Tremendo. satánicos. Y entonces, al nacer esa fuente de información de un corazón satanista, pues no sé qué tan bueno pueda tener, no sé qué tanto de malo pueda tener. Y yo admiro y respeto mucho a los pastores que usan la inteligencia artificial. En mi ramo de música, a mí me están dejando sin trabajo los pastores, Tremendo. porque ya los pastores, y esto lo digo con mucho respeto, los pastores que lo hacen lo pueden seguir haciendo. Yo simplemente es mi punto de vista. Digo que me están dejando sin trabajo porque yo he trabajado por 30 años haciendo músicos para la alabanza en la iglesia. Pero los pastores actualmente, bueno, un niño se puede llevar un año en aprender a hacer su música. Y los pastores hoy no quieren perder un año formando un grupo de músicos, porque hoy simplemente ponen la inteligencia artificial y ellos tienen su culto. El otro día vi a un músico en una iglesia, muy hábil el músico, y solamente era un guitarrista, pero
era solamente su micrófono, pero yo oía voces corales, y yo buscaba dónde estaban las coristas, pero no estaban. Yo pensé, a lo mejor están en algún cubículo. Y luego él nada más con su guitarra, pero se oía como una orquesta. Y yo no entendía de eso, porque yo en tecnología sí estoy acabado. Sí estoy acabado. Preocupado estaba ahorita que si no puedo abrir el link que usted me mandó. Pero vaya, pastor, yo no vi ningún corista, yo no vi ningún otro músico por ningún lado. Y cuando se terminó el culto, después de que prediqué, yo no me quedo con ninguna pregunta, mi pastor. He llegado hasta donde he llegado, bendito sea Dios, porque he preguntado. No, y me fui a la yugular. Y le dije, oiga, ¿y dónde están sus otros músicos? Y él, viendo mi inocentada, viendo mi novatez, soltó una carcajada estruendosa. Tremendo. Y me dice, ¿usted ha escuchado de la IA? Y aquí en Monterrey tenemos una fábrica de carros, la famosa fábrica Kia. Le dije, no he escuchado de la IA, solamente de Kia. Pero ¿qué tiene que ver eso? Está bien. Me dice, hermano, ahorita ya no se ocupan músicos. Ahorita hay algo que se llama inteligencia artificial. Tremendo. Y esa inteligencia le va a poner a usted todo lo que usted necesita. Yo no ocupo estar trabajando con jóvenes rebeldes y desobedientes, porque yo me programo y yo tengo lo que yo quiera tener. Hermano, yo lo escuché y yo no dije nada. O sea, se dice aquí en México, me apantalló. Y feo. Sí, no, me dio una repasada y él puede presumir. No, hombre, a Navarrete le dio una repasada de tecnología. Pues sí, es verdad. Porque entonces yo me vine pensando en eso. ¿Cómo? Entonces un pastor puede disponer de la tecnología que no fue redimida, Así es. que no fue lavada por la sangre de Cristo. Amén. Y eso lastimó mi corazón. Soy un viejo de 50 años, pero eso, perdóneme mis lágrimas, perdóneme esto, pero esto lastimó mi vida. Porque, pues yo le dije hace rato, yo soy chapado a la antigua, yo soy un hombre que nació en Cristo, lejos de la tecnología, y nunca pensé que esto un día llegara a pasar en la iglesia. Pero entonces yo dije, y esa música artificial, porque para mí es música artificial, perdónenme los pastores que la usan, pero para mí es música artificial. Entonces yo dije, no se vale, porque Dios le dijo a Malaquías, dile al pueblo que por qué me están ofreciendo el cordero tuerto, ciego, perniquebrado, flaco, macilento. Dile a tu pueblo que se lo presente a su príncipe, a ver cómo les va a ir. Imagínense, si Dios estaba molesto porque le presentaran un borrego que no estaba llenando las condiciones que se habían pedido desde los días de Moisés. Ahora, imagínense que le llevaran un borrego de plástico, un borrego artificial. Wow, tremendo. Que le llevaran un animalito así de juguete. Para mí la música artificial en un altar es presentarme ante Dios con un borrego de plástico, de madera o de lo que sea. Pero es algo para mí tan artificial, y créame que eso a mí, como viejo predicador, me despertó la luz roja, se prendieron luces rojas. Y recuerdo cuando Dios le dijo a Moisés, no metas fuego extraño, no metas fuego extraño. Sin embargo, con esa música, yo he visto congregaciones prendidas, yo he visto congregaciones, pero al 1000 por hora. Sí, mis respetos, pero si alguien pudiera ponerse a pensar en lo peligroso, porque estás metiendo música que no fue redimida. Qué distante es aquello de lo que dijo el rey David,
Mi corazón y mi carne cantan al Dios Santo. vivo. Así es. Jesús dijo que él estaba buscando, había llegado el tiempo de que adoradores lo hicieran, que lo adoraran en espíritu y en verdad. Pero esa tecnología, Sí. esa Siri y esa, ¿cómo se llama? A la Esta Alexa. Alexa, no tienen espíritu, no tienen un alma, no fueron creadas, son irreales. No, Sí. ¿Sabes en qué? lo particular, yo me mantendré lejos de lo Sí. que ya muchos predicadores de mi talla, perdón, de mi edad, le han empezado a llamar fuego extraño. Ahí tengo un documento, se lo voy a mandar Por a favor, su por WhatsApp, favor. se lo voy a mandar. Por favor. ¿Sabe que esta inquietud nace en mí hace poco más de año y medio, cuando arranca lo de la inteligencia artificial, porque el trabajo que le están quitando a los músicos también se lo están quitando a los que escriben, a los que hacen locución? Todo lo están haciendo ahora con la famosa IA. Y alguien me dice también, él también, por supuesto, pasó como dijo usted, que esa persona me pantalló porque me dice, pastor, ya no hace falta que usted lea esto y lea esto. No hace falta. Y yo, ¿cómo no hace falta? No, eso lo hacemos con la IA. O sea, y va a sonar igual. Me dice, va a sonar igual, pastor, va a sonar igual. Y yo le digo, ¿cómo es posible que algo que no tenga personalidad, que no pueda manejar los tonos, las flexiones de voz, que no tenga un timbre, puede hacer algo igual que yo? Yo me preguntaba. Bueno, y este muchacho ha creado una voz sin alma, sin espíritu, y la montó. Y yo también me afligí muchísimo. Y yo dije, bueno, están sacando lo que Dios mismo ha levantado para su reino y colocando pues toda esta serie de herramientas que deberían ser solamente eso, herramientas como protagonistas a ministrarnos, porque es que nos ministran, mi amado pastor, nos ministran desde el altar, nos ministran desde un podcast, desde una noticia, desde un audio que la gente quisiera enviar, nos están ministrando. Y pues igualmente ahí nos quedamos un poquito cortos, porque también las prédicas, las enseñanzas, no están siendo buscadas en la presencia de Dios, sino en la presencia de la IA. Fíjese que hace días me preguntaron algunos pastores, yo manejo una línea, yo manejo una línea de enseñanza en donde yo incluyo lo que es la historia, lo que es la geografía bíblica, obviamente la historia bíblica, la geografía bíblica y la cronología, pero esto tiene que ver con historia universal. ¿Ok? Y yo he procurado siempre aclarar un punto, algo sencillo. Por ejemplo, Hechos 8 dice que un etíope, ay, a mí eso me prendió los focos rojos, como un etíope. Con todo respeto lo digo, yo soy de color muy moreno, de color muy serio, y yo dije, como un etíope tiene que ser un negrito, lo digo con mucho respeto, lo Y digo así es. Así es. por la raza africana. Dije, pero eso era etíope, pero era un negrito entonces, porque dice que era el tesorero de la reina Candace, era el secretario de Hacienda y Crédito Público de su país. Yo dije, pero ¿qué hace un negrito en Israel cuando que tan celosos son? Lo digo con mucho respeto, mis hermanos. ¿Qué hace un etíope en Israel? Y dice que vino a adorar. Ah, no, eso sí me prendió el ánimo de investigar por qué. Etiopía quedaba a 4,000 kilómetros o queda a 4,000 kilómetros de distancia. No era 100, 200 kilómetros, eran 4,000. Caminaban alrededor de 30 kilómetros por día. Ya. Ahora, ese hombre tenía que caminar 8,000 kilómetros sin ir y venir a adorar. Wow. Bueno, pero ¿qué hacía?
yo estoy de acuerdo, bueno, venía a adorar, pero ¿por qué? ¿Qué le daba esa libertad? Bueno, pues recurriendo a la historia bíblica, dice que en los días de Salomón vino una reina del sur y que vino para comprobar la sabiduría de Salomón, de que tanto ella había escuchado. Bueno, pues la historia dice que cuando esa mujer regresó, cuando esa reina regresó, se llevó la fe de Salomón a enseñarla a su patria. O sea, que Etiopía tenía 1000 años viniendo a Jerusalén a adorar, porque ellos eran creyentes en el Dios de Salomón. Y ya entrando en más detalles, dicen que también la reina se llevó un hijo de Salomón en su vientre. Allí yo ya no estuve, allí yo ya no sé, pero que entonces los judíos actualmente reconocen a los etíopes como descendientes del rey Salomón. O sea, son judíos y actualmente de contrabando se están trayendo a todos los que pueden a Israel. Pero le digo, eso es lo que yo hago entre la historia, entre la geografía, entre la cronología y obviamente pues el texto bíblico. Entonces me dice un grupo de pastores, hermano, ¿en cuánto tiempo usted aprendió todo eso que nos ha dicho en esta mañana? Porque yo precisamente le dije, mi tema era herramientas en la predicación. Y yo le di la historia, le di la geografía, le di la cronología, por lo menos. Dice, ¿en cuánto tiempo usted aprendió eso? Le dije, hermano, esto me llevó de 18 a 20 años. Dice, ¿sabe usted cuánto me tardo yo en bajar toda esa información? Wow. Me tardo 10 minutos. En 10 minutos yo puedo aprender todo lo que usted aprendió en 20 años. Le dije, tremendo, bravo. Tremendo. Le dije, bravo, le dije. Es como que si usted le platico yo de que me comí un bistec con arroz, con frijoles, con gallo pinto y me tomé un refresco y usted me dice, ¿en cuánto tiempo se lo comió? Le dije, me llevé media hora en comer. ¿Sabe en cuánto tiempo yo lavo ese plato? Yo lo lavo en 2 minutos. Excelente. Va muy bien, le dije. Sígale por allí, no va a llegar muy lejos. Tremendo. Porque Dios no lo llamó a andar bajando información de la IA. Dios Tremendo. lo llamó que en análisis, que en investigación, que en lectura, de rodillas, en oración, usted reciba la unción del Espíritu Santo. Y hasta ahorita no ha habido un integrante de la IA que pueda ungir con el Espíritu de Dios. Sí, amén, gloria a Dios, así es, así es. Mi amado pastor, mire, fíjese lo siguiente, yo creo que nosotros tenemos bastante material y bueno, ese compromiso que yo hice con usted, yo no sé si recuerda, esa vez en Lima, estuvimos conversando y hablábamos allí, entre otras cosas, acerca de levantar esa nueva generación y tratar de limpiarle la cara también a la iglesia. Creo que en medio de esto nosotros podemos hacer un buen trabajo también y usted con ese conocimiento, con esa sabiduría puede establecer un buen legado. Esto de la IA tiene tela que cortar y muchísima. Pero vamos a continuar con la entrevista, con la conversación y vamos a hablar acerca de esa experiencia de expansión, esa experiencia de crecimiento que ha tenido usted y su ministerio a lo largo de todos estos años. Ya como le decía a nuestros oyentes, más de 5 décadas en el ministerio. Usted ha fundado iglesias en distintas ciudades, países. Pero quisiera saber cuál ha sido el mayor de los desafíos que usted ha enfrentado y el mayor de los procesos en su carrera ministerial. Definitivamente, Pastor Luis, uno de los graves y más grandes problemas que yo pude enfrentar en el ministerio, fíjese, no fue el diablo, no fueron luchas ni tentaciones, fue la falta de dinero, pastor. Tremendo, tremendo. La falta de dinero, porque yo admiro mucho a los pastores que no batallan para obtener dinero del ministerio, y enhorabuena. Si Dios se lo dio, por mí, feliz. Pero este servidor, por más de 30 años, siempre fue
mi tendón de Aquiles, la economía. Por muchos años, y es que al construir las iglesias, eso se lleva mucho dinero. Porque aquí en México, no sé allá en Sudamérica, pero aquí en México, la mayor parte del pueblo pentecostés, yo soy pentecostés de 50 años, la doctrina que tenemos es que la iglesia, la ofrenda, eso es para la iglesia y sus gastos. Pero los diezmos, los que sean, es para el pastor, para apoyar al pastor, los diezmos. Y la iglesia, las iglesias, yo las enseñé así y las iglesias diezmaron siempre. Pero si hacía falta para pagar el terreno, si hacía falta para comprar material de construcción, los diezmos siempre se canalizaron. Porque más importante, y en eso sí yo cometí serios errores, más importante que comiera mi familia era que se construyera la iglesia. Yo debo reconocer, y ojalá a algún pastor joven le sirva esto. No es más importante construir la iglesia que coma mi familia. Yo sacrifiqué a mi familia por años. Sacrifiqué a mi familia en aras de que la obra continuara. Después de muchos años me di cuenta que Dios no trabajaba así. Pero siempre, recuerdo una vez estaba yo en la Ciudad de México, estoy a 1000 kilómetros de la capital de mi país, de donde yo vivo, en Monterrey, y yo estaba en la central, Pastor Luis. Yo tenía que regresar, pero de esas veces que lo invitan a uno a predicar, yo había pedido prestado dinero para ir a predicar a México, y la ofrenda que me dieron, no me estoy quejando, esto lo digo para la honra. Lo entiendo, amén, lo entiendo, total. Y las ofrendas que me dieron no alcanzaban para mi pasaje de regreso. Hablo de 1000 kilómetros de distancia, era un buen dinero para pagar mi boleto. Y yo estaba en la central, pues no sabía qué hacer. Si yo comía de ese dinero porque tenía hambre, si yo comía, pues iba yo a quitarle dinero. Y yo dije, ¿qué hago? Pido dinero en la calle, voy. O sea, yo estaba en eso cuando sentí que me tocaron el hombro. Era un pastor de Chihuahua. Hacía como 15 años que yo no lo veía al pastor Palomino. Y me dice, hermano, ¿para dónde va? Yo había predicado en su iglesia hacía como 2 o 3 años en Chihuahua. Dice, lo vi. Y como vi que no me vio, me vine por su espalda para saludarlo. Le dije, pastor Palomino, voy para Monterrey. Me dijo, ¿y ya compró su boleto? Le dije, no le quise decir, no tengo dinero, no le quise decir, pero me dijo, véngase, vamos a formarnos, yo voy para Chihuahua, usted va para Monterrey, yo le voy a regalar su boleto. Gloria a Dios, gloria a Dios. De esa manera, mi pastor Luis, de esa manera es como hemos sobrevivido 50 años. Alguna otra vez invité a mi esposa a comer. Una comida que a mi esposa le gusta mucho. Y le dije, ven. Pero cuando ya estábamos comiendo, yo vi los precios del platillo. Yo lo había visto más barato, pero ese día estaba más caro. Y yo me metí en un problema porque yo estaba consciente de cuánto dinero yo traía y no me iba a alcanzar. Cuando me presenté a pagar, y bueno, yo dije, lo que me digan, lavo platos, barro aquí a ver qué hago. Y me dice, señor, su mesa ya está pagada. Wow, oh, tremendo. Pastor, Dios mostró siempre su gloria, Dios mostró siempre su misericordia, pero ese fue uno de los mayores puntos. Y yo lo que le quiero decir a los pastores, que me hagan el favor de escucharme esto, nunca dejen de predicar por falta de dinero, nunca. Tremendo. Porque el que nos llamó sigue diciendo, mío es el oro, amén, y mía amén, es la plata. Amén, amén. Fíjate que has mencionado un personaje muy importante, ha sido tu esposa, allí, mi amado pastor.
ahorita en medio de todo lo que pasa en el mundo, el sistema, cómo arropa el sistema, y esto que usted acaba de decir, que hay pastores que abandonan el ministerio de repente por falta de dinero, ¿qué importancia tiene esa ayuda idónea, esa persona que esté a su lado y resista también esos momentos de prueba y no se baje del barco? Fíjese, mi pastor Luis, que, que yo soy una persona muy, muy bendecida en ese aspecto, porque tengo una esposa que supo aguantar. Hace como 3 años me platicó una historia como esposa de pastor. Aquí en México, allá por los 80s y 90s, no sé en Ecuador, no sé en Perú, en Venezuela, pero aquí las tienditas de la esquina le daban a uno un cartón. Uno iba a comprar sin dinero y le apuntaban en su cartón. Se llevó leche, se llevó pan, se llevó tortillas. No sé si allá hacen eso. El fiado, sí, el fiado. Que sí. Sí, Ajá. el fiado, sí, el fiado. Ah, yo viví de fiado, yo viví de fiado años. Y teníamos ya nuestro segundo hijo, una preciosa nena de meses. Y dice mi esposa que una noche fue a pedir una lata de leche para la niña y ya no se la fiaron, porque le dijo la persona, ya me debes mucho, ya no te puedo fiar. Eso no me lo platicó mi esposa. Hasta Ella se hace, aguantó su dolor, hasta hace se poco. vino llorando y agarró arroz y le hizo agüita de arroz a mi niña Tremendo. para que pudiera echarle a su pacha, a su biberón. Soy un hombre muy afortunado porque aunque mi esposa no predica, ella no enseña, ella no es parte activa de mi ministerio. Sí, ella es una leona que supo cuidar a mi familia. Los defendió, los cuidó en mis largas giras que yo hice. Yo podía estar confiado que ella cuidaría a mi familia. Y efectivamente, en el aspecto de formación de la familia, mis hijos son lo que son. Bendito sea Dios por Dios, pero porque tuvieron una madre como la que tienen mis hijos. Gloria a Dios. Encantadísimo yo y siempre agradecido con Dios por el ser humano. Yo he dicho una cosa, cuando Dios quiso darme una esposa a mí, Guillermo Navarrete, agarró un ángel, le quitó las alas y me la dio por esposa. Santo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fíjese lo siguiente, nos llama mucho la atención, mi amado pastor, ese enfoque que vi dentro de la reseña que me envió en su atención por las células, por la misión celular, que concuerda mucho con la del Ministerio Internacional Centro de Fe y la visión que tiene el apóstol Francisco Torres Padilla. Pero yo quisiera saber por qué usted considera, ¿no?, que este modelo es el que se debe implantar, por qué es tan efectivo para el crecimiento de la iglesia el modelo celular o las casas de fe. Bueno, mire usted que voy a decir esto sin el ánimo de presunción. Conozco al apóstol desde 1976. Conocí al apóstol Francisco Torres desde 1976, hace 50 años. Y tanto él como un servidor fuimos formados prácticamente de esta manera. Entonces, aunque por muchos años no pudimos convivir el apóstol Francisco Torres y un servidor, él permaneció en la escuela que nos enseñaron y yo permanecí en la escuela que nos enseñaron de las células, de los cultos en los hogares. Gloria a Y Dios. más tarde, cuando yo conocí la historia de Paul Yonggi Cho en Seúl, Corea, y yo estuve en los seminarios que él estuvo dando aquí en mi país, en México, recuerdo el de 1981, y él nos grabó en el ADN de nuestro ministerio el amor
por los grupos celulares. Es que mucha gente que no quiere ir a la iglesia no iría a la iglesia, sí puede ir a la casa de la comadre, sí puede ir a la casa de la vecina, especialmente porque está cerquitas. Cuando están enfermos, cuando tienen problemas en el matrimonio, con la familia, siempre querrán que alguien ore por ellos. Pero no quieren ir a la iglesia, les da vergüenza, por mil cosas. Pero por mis reuniones de las células nunca rebasaron la media hora. Siempre procuramos que el mensaje fuera entre 10 y 15 minutos y un ratito de convivio y oración y nos vamos después de la oración. Siempre fueron células muy rápidas. Entonces la gente podía decir, venga para orar por usted, es un ratito. Efectivamente, teníamos que cubrir ese ratito, no más de una hora. La gente ya no quiere ir porque así es que dura mucho. Entonces, sí. yo tengo en mi ADN, Pastor Luis, el impacto que tiene una reunión de hogar, incluso no solamente en el ámbito de evangelización, pero en el ámbito de la formación familiar. Recuerdo de los cultos más hermosos que yo viví como persona fue al ver a mis hijos derramando su alma delante de Dios, aquí en la casa. Gloria a Dios. Aquí, en la sala, en la mesa, derramando su alma delante de Dios. Las reuniones en los hogares deberían regresar, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito evangelización. Deberíamos regresar a los hogares con reuniones no largas, pero reuniones. Sí, ese modelo lo estamos estableciendo también acá, mi amado pastor, para que sepa, en el Ecuador nosotros tenemos reuniones celulares a nivel semanal. Todos los miércoles vamos turnando los hogares y bueno, también salen nuevos anfitriones, nuevas familias. También nos ha servido como herramienta evangelística. Y de verdad que bueno, que es uno de los modelos que nosotros también estamos impulsando acá. Como le digo, hay muchísimo tema que poder tocar con usted y seguir aprendiendo. Nosotros pues tenemos pues la hora de producción, pero en este último bloque quisiera tocar un área que lo he identificado también por mucho tiempo, que es el área de la música y esa enseñanza musical. Creo que también tocamos ese punto cuando nos vimos en Lima la última vez que pudimos conversar en persona y hablábamos acerca de sus inicios musicales. Usted ha estado durante más de 25 años enseñando música cristiana y doctrina, y quisiera saber nuevamente, bueno, ya lo tocamos con la cuestión de la IA, pero quiero tocar otro tema de trasfondo de la música actual cristiana. ¿Qué papel juega la música en la formación espiritual y el crecimiento de una iglesia, de una congregación, pastor? Pastor, yo lo voy a decir así, sin el afán de crear controversia, pero así es como yo lo puedo identificar. Yo pertenezco a una iglesia que está en el ocaso. La iglesia en la que yo creí en Dios, leí su palabra y yo pude predicar. Es una iglesia que en 15 años, quizá 20 años, ya no habrá ni rastro de la iglesia en la que yo me convertí a Cristo. Me tocó vivir el parteaguas de una iglesia moderna, una iglesia que tiró, yo le digo que le aplicaron el artículo 6 a la alabanza que yo canté cuando me entregué a Cristo. Me preguntan los muchachos músicos, ¿y cuál es el artículo 6? No, digo, no sexto, es el cesto de la basura. Ustedes tiraron al cesto de la basura todo aquello que la iglesia cantó. Aquí en México, Benito Juárez aperturó la iglesia en 1860, porque solo teníamos catolicismo desde 1519 hasta 1860, solo católicos. Benito Juárez le pidió a Abraham Lincoln que mandara misioneros, y Abraham Lincoln mandó bautistas, metodistas, presbiterianos, nazarenos, y me dicen a mí, ¿y dónde estaban los pentecostales? No, hombre, todavía ni nacíamos los pentecostales. Los pentecostales nacimos allá por 1900. Entonces, cuando vienen los misioneros, nos trajeron su liturgia, nos trajeron su alabanza.
Llega el pentecostalismo aquí en México, allá por 1920, llega el pentecostalismo. Y el pentecostalismo forma su liturgia. Y así vivimos desde 1915, 1920, con nuestra liturgia pentecostal, hasta 1980. En 1980 sucede ese cambio abrupto de que se empieza a meter una alabanza moderna, una alabanza diferente. Y yo no me siento parte de esa iglesia. Yo no me siento parte de esta iglesia porque ya no se predica lo que se predicaba. Hoy la predicación tiene que ver mucho con psicología. Yo escucho a predicadores tan famosos y yo lo que veo es que solamente revuelcan el texto que leyeron, lo revuelcan en psicología. O bien a la psicología le dan un baño de Biblia. Y no, esa no fue la iglesia. Hoy se maneja mucho la palabra proceso. Y dentro de las predicaciones y enseñanzas, dices que estás en tu proceso. Deja que Dios termine su proceso. Mire, Pastor Luis Torres, cuando yo me entregué a Cristo, era el niño nació hoy, pero nació completo o no nació. Porque eso de proceso a mí me suena como que hoy nace la cabecita, mañana nace un brazo, tal vez la otra semana, porque es un proceso. El niño está en un proceso. Tremendo. La gente no cambia, porque es un proceso. ¿Cuándo va a acabar? Nomás Dios lo sabe. En mis años, cuando yo me entregué a Cristo hace 50 años, el niño nacía completo. La gente dejaba de tomar, de fumar, de maldecir. Hoy, mañana, era diferente el viejo. Mañana era diferente la mujer. El joven era diferente. Decía un hermano, y me daba risa cuando yo lo oía, a mí Dios no solamente me quitó los vicios, me mató el gusano de los vicios. Y trayendo a la memoria esa ilustración, a veces pienso que esta gente se quita de los vicios, pero no se le ha muerto el gusano del vicio, porque en cualquier momento regresa, en cualquier momento vuelve, y eso no sucedía en la época cuando yo me entregué a Cristo. Entonces, hermano, para mí es muy importante el efecto del evangelio. Hace poco murió una jovencita de 18 años, una niña que creció en la iglesia, escuela dominical, campos de verano, cultos el domingo, una niña que se crió en la iglesia. A los 18 años, dejando un bebé de 10 meses, se colgó, se quitó la vida. Tremendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Tremendo. O sea, la muerte de Cristo no alcanzó, la sangre de Cristo no alcanzó. Realmente sus problemas eran tan grandes, su corazón era tan vacío. Antes se nos enseñaba que cuando el Espíritu Santo llenaba a una persona, esa persona no se iba a vaciar. Luego, ¿por qué se vacía? No, es que no se llenó, simplemente se dio un baño por fuera, pero no por dentro. Y antes se nos enseñaba que la gente se llenaba por dentro. Por eso la gente era fiel por años, 30, 40, 50 años, la gente era fiel. Amado hermano, creo que el evangelio que se predica hoy no está alcanzando a resolver problemas y a cambiar vidas. En mi época, el evangelio alcanzaba. Fíjese lo siguiente, mi amado pastor, ya casi estamos llegando al final de esta hora, que le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros, pero ha tocado un tema que mueve fibras, porque hace algunos añitos atrás también hubo un problema, un inconveniente en la iglesia donde yo crecí, en la iglesia donde yo me convertí. Había una pastora precisamente de jóvenes que tenía una nietecita. A la nieta le habían comprado un equipo celular, pero la única manera que encontraban de 13, 14 años, tendría la muchachita. Y en medio de esa reprensión o de esa disciplina que quisieron imponerle al quitarle el teléfono celular, ella también se colgó. Ella se colgó. Una niña también nacida, crecida en la iglesia, hija de pastores, nieta de pastores, y terminó colgándose. Y usted menciona esto del evangelio que se predica hoy,
y el evangelio que se predicaba en antaño. Y yo digo, ¿será que nosotros tenemos que retomar, volver a la senda antigua? Ha habido mucha fragilidad. A esta generación le han llamado la generación de cristal. Yo recuerdo que en medio del crecimiento en la iglesia, yo llegué, ya yo estaba adulto, ya yo estaba leyendo noticias en una emisora de radio, saliendo por un canal de televisión, escribiendo para un periódico. Y recuerdo que las jornadas que nos colocaban a nosotros nos las colocaban a todos. Y en principio mi carne se resistía. Yo decía, ¿cómo es posible que yo venga acá a limpiar un baño y no lo hago en mi casa? Entonces, ese tipo de disciplina, mira, te toca limpiar el baño, te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. No lo veo hoy en la iglesia. Esa disciplina de que te quedas aquí, hoy no predicas, hoy no oras, quédate sentadito, reposa. Tampoco la veo hoy en la iglesia. Uno hace eso hoy en la iglesia y la gente se nos va. La gente se va, se molesta. Entonces, esa generación de cristal, ¿a qué le diría usted hoy a esa nueva generación? A esa generación que está creciendo frágil, generación que se desmorona. ¿Y cómo podemos retomar nosotros ese evangelio que fortalece, que edifica, que construye? Existe una frase que dice: busca el término medio. Quizá mi generación estuvimos llenos de errores, por eso se buscó crear una nueva forma de iglesia. Entonces, lo que yo he recomendado, tengo muchos años enseñando esto, analicen la forma como la iglesia, que le llaman iglesia antigua, que la iglesia nunca ha sido antigua, ni tampoco debe ser moderna, es simplemente iglesia. Pero deberían ellos estudiar a los Spurgeon, cómo predicaba. Ellos, la iglesia actual debería, como usted dijo ahorita muy atinadamente, volver a la senda antigua y estudiar a Jonathan Edwards. Por ejemplo, ese mensaje que lo hizo mundialmente célebre: Los pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. ¿Qué diría esta generación de cristal? Es que si esta generación de cristal pretende llegar al cielo, déjeme decirle que ellos tuvieran entonces que escuchar a los viejos predicadores de Sudamérica, a un Luis Palau, a un Alberto Motesi, a un Gille Ávila. Ellos tuvieran que escuchar las predicaciones de esos viejos que ya no están. Ignoro de Motesi, creo que Motesi aún vive. Yo he recomendado aquí en mi país, estudien a los viejos predicadores, no los tiren al bote de la basura, canten las alabanzas que la iglesia cantó por más de 100 años aquí en México, canten sus alabanzas modernas, cántenlas, pero no dejen de cantar: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. No dejen de cantar: en la cruz, do primero vi la luz. ¿Por qué dejar de cantar eso? Canten lo que quieran, pero también canten, porque la iglesia no nació cantando aquellas cosas. Yo admiro mucho una iglesia en Perú. Es una iglesia que sale en los videos. Es una iglesia muy grande y están cantando los coros que la iglesia siempre cantó. No ha cambiado su estructura de alabanza y adoración. Siguen cantando los mismos coros que la iglesia ha cantado por más de 100 años. Y está llena de gente. Es decir, la alabanza moderna aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México no ha funcionado para que la gente busque a Dios, que los pecadores busquen a Dios. No, aquí en México, si mi iglesia, que nada más canta en la cruz, y mi gente escucha que allá están cantando música de danza y todo eso, y entonces mi gente se va para allá. Yo tenía 50 miembros, ahora tengo 30, porque 20 se fueron. Aquellos tenían 80, ahora tienen 100. Y ellos dicen: oh, hermanos, estamos creciendo. No, no estás creciendo. Nada más estás engordando, porque te llevaste gente de otra iglesia. Eso no es evangelizar, porque aquí en México somos solamente 13 millones de evangélicos. Wow. O sea, no ha servido nada toda la bulla que se hace en las iglesias
como para impactar al mundo pecador. Se está impactando al mundo evangélico. Entre unos y otros nos estamos quitando gentes, pero al pecador, con toda la alabanza, no los hemos impactado. Quizá tengamos que empezar a cantar, yo tengo un amigo que... Yo creo que tuviéramos que volver a Amén, empezar, amén, porque amén, con esos coros México fue evangelizado. Amado amén, pastor. amén. Quiero hacerte una pregunta ya cerrando, mi amado pastor, ya en esta recta final. Fíjate que hemos hablado de jóvenes, de nuevas generaciones. Si, este es un hipotético, si tuvieras la oportunidad de estar frente a Guillermo Navarrete de 20 años, de 18 años, ¿qué consejo le darías hoy o qué le dirías a ese Guillermo Navarrete de 18 años? Que dedicara más tiempo a los niños y a los jóvenes. La clave del crecimiento en la iglesia no está en los adultos meramente, porque ya los adultos somos muy difíciles de cambiar. Decía un viejo predicador americano, Thomas L. Osborne, decía, procuren ganarlos antes de los 35, porque después de los 35 el corazón del hombre se hace duro. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de regresar a los 18, 20 años, yo trabajaría más tiempo con los niños y los jovencitos en enseñarle la doctrina y la alabanza. Yo fundamentaría a esas generaciones Gloria a Dios. en esa base, la alabanza y la doctrina, la sana doctrina. Pero yo me pasé muchos años doctrinando a los adultos. Y cómo se batalló con ellos, cómo sufrí con ellos, con los Tremendo, adultos. tremendo, tremendo. Después descubrí que trabajar con niños, con jóvenes, era tierra más fértil que trabajar con adultos. Yo dedicaría más tiempo a trabajar con los Amén. niños. Amén. Esta pregunta va muy ligada a la que le acabo de hacer también. Ya creo que la semana pasada, antepasada, estuvimos hablando de eso. Y una de las frases que me inquietó más fue en el mensaje ese del martes, que dice usted, eh, del mensaje que está narrando, que Dios nos ayude, pero hay que levantar una generación diferente. Y yo creo que sí, que hay que levantar una generación bajo la unción, bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios, inquieta, ávida por el conocimiento, por fundamentarse dentro de la palabra. Y bueno, yo también me incluyo en esa generación que tiene que ir creciendo y aprendiendo a través de la palabra, fundamentarse, ser curiosos a la hora de escudriñar la palabra. Pero ¿qué mensaje le daría usted hoy a esa nueva generación, a las nuevas generaciones de ministros, de pastores que se están levantando, personas que tienen un llamado y no saben ni siquiera por dónde empezar, mi amado pastor? Aquí yo tengo que ser muy enfático. En mis años de juventud había un hambre, una sed por leer la palabra. Y dentro de mi círculo, en donde yo gozo de confianza con la gente, yo les he dicho, nadie puede predicar la palabra si no la ha leído por lo menos 5 veces. Creo que ese es un factor determinante en la vida del predicador. Si no conoces tu Biblia por lo menos 5 veces, cuando yo fui joven, la leí por 21 años consecutivos, la leía una vez por año. De Génesis al Apocalipsis, por 21 años leí mi Biblia consecutivamente. Cuando yo iba en la tercera vez no entendía nada, quinta vez no entendía nada, sexta vez no entendía nada. Fue hasta la octava vez que yo empecé más o menos a tener un panorama general de la Biblia. Entonces, yo podía predicar, pero yo no entendía la Biblia. Yo no entendía. Por eso es que se nos han venido tantas doctrinas superficiales, erróneas, porque nuestros maestros y predicadores predican el yo creo, el yo siento, el yo pienso, el yo opino, pero no están predicando la Biblia, no están explicando la Biblia. Y mire, que yo admiro a la gente que domina el hebreo, el griego, el sánscrito, yo los admiro, yo no tengo conocimiento de esos idiomas, pero creo que como hispanoparlante, si yo conozco mi idioma,
Es que el idioma español es uno de los más ricos en el mundo, de los idiomas que tienen mayor profundidad en el mundo. Si logramos entender nuestro idioma es conceptual. ¿Qué le tenemos que andar pidiendo? Porque según ahora existen tantas versiones de la Biblia que porque la explican mejor. Mira, hermano, yo lo digo con mucho respeto. Soy descendiente de indígenas. Mis abuelos jamás hablaron español, hablaban dialectos. Mi padre más o menos hablaba español. Soy hijo de campesinos mexicanos que no pude estudiar, yo no pude ir a una alta escuela. ¿Yo acaso terminé primaria cuando era niño? ¿Acaso terminé primaria? Porque mi maestro siempre andaba borracho, mi maestro David. Llegaba siempre bolo. Tremendo. Pero con todas esas deficiencias, al leer la Biblia, yo tenía un gran diccionario de la Real Academia Española, de la RAE. Yo tenía un gran diccionario. Y cualquier palabra que yo no entendía, yo lo buscaba en mi diccionario. O sea, no me vengan a decir que necesitan tantas traducciones modernas de la Biblia. Consígase un diccionario. Pregúntele a la Siri, a la loca esa de Alexa. Pregúntele qué significa la palabra circunspecto. Y ella le va a decir qué significa circunspecto. ¿Qué palabra de la Biblia no entiende? O sea, no se ocupan tantas cosas. Lo que se ocupa, mi pastor, es realmente conocer la Biblia. Y yo le diría a la generación de cristal, le diría a la generación nueva, a esta generación que sobre sus hombros van a llevar el evangelio. Conozcan la Biblia. No pueden predicar solamente bajando información de la IA. Tremendo. Bueno, mi amado pastor, creo que llegamos al final ya de nuestro programa. Gracias, mi amado pastor, por compartir su experiencia, su sabiduría y bueno, también abrir su corazón con nosotros. Y a todos los que nos escuchan también recuerden que el propósito de Dios comienza con un paso de obediencia, que el propósito de Dios comienza con acción. Ese es mi mensaje final. Quisiera darle también un minuto a usted para que se despidiera, mi amado pastor. Bendiciones. Amados hermanos, a quienes va dirigido este programa, les felicito por su exquisito gusto de sintonizar a nuestro pastor Luis Torres, de quien tengo el gusto y la bendición de conocerlo, de haber convivido en Lima, Perú, hace meses. Y desde allí dicen los jóvenes de hoy, hubo una química entre su llamado, su ministerio Gloria y a el Dios. humilde trabajo que yo hago. Recuerdo que una mañana en Lima, yo estaba enviando un mensaje a un grupo de pastores y él me dijo: pastor, eso sería bueno que lo pudiéramos trabajar. Y ya a partir de eso, el pastor Luis ha estado en contacto con un servidor, yo he estado en contacto con él. Y mis hermanos, agradecerles por este tiempo que me regalan, que Dios me los siga bendiciendo y prosperando, tanto a ustedes los pastores, hermanos en la fe que sintonizan a nuestro pastor Luis Torres. Para mí ha sido una bendición, un privilegio dirigirme desde su humilde hogar de todos ustedes hasta donde están. Dios los bendiga. Los amo en Cristo. Amén. Así que bueno, esto fue Con Propósito, donde cada historia transforma, donde cada historia inspira, edifica. Así que bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima y dándole las gracias al pastor Guillermo Navarrete. Les bendecimos desde acá, desde Ecuador. Saludos para usted, saludos para su familia, para la Grey, y también bendecimos ese trabajo que ha venido llevando y ejerciendo por más de 50 años. Así que bendiciones para todos y muchas gracias para usted, mi amado pastor. Bendiciones.